Bueno, pues esperando, mirando lo que dicen tanto Trump como Putin, estábamos hablando de Venezuela, pero bueno, es un momento para mirar a Groenlandia con esta ley de los soldados daneses, que básicamente es algo así como que pueden disparar sin preguntar, con Estados Unidos, con la Casa Blanca, que sigue sin descartar una acción militar y sobre todo con este pánico que estamos viendo en la OTAN. Santiago, te quiero preguntar por esto, ¿cómo ves las amenazas de Estados Unidos sobre Groenlandia y sobre todo cuál crees que va a ser el final? ¿Quién va a parar los pies a Donald Trump? Es la pregunta ahora mismo. En el fondo, esa es la gran pregunta que sobrevuela todo el programa de hoy y que también sobrevuela el debate que estamos teniendo muy rico sobre el derecho internacional público. Los procesos de descolonización que luego han dado lugar también a tratados internacionales no se podrían entender, vuelvo al Quijote y al discurso de las armas y las letras, sin la acción de estados e imperios que a través de la fuerza han logrado hacerse valer para lograr que otros estados firmen con ellos tratados. Es decir, la descolonización de África hubiera sido imposible durante el siglo XX si no hubiera existido la Unión Soviética y no hubiera impulsado movimientos de liberación nacional en muchos países que hubieran logrado desembarazarse del orden colonial establecido después de la Conferencia de Berlín de 1885, que entre otras cosas lo que hizo fue establecer una dependencia económica de África y también de Asia y en menor medida también de Iberoamérica con respecto a naciones europeas y también de Estados Unidos, que sin embargo a pesar de la descolonización pues ahí siguen, no se ha logrado acabar con ellas y por eso surgen para tratar de estudiar esas nuevas relaciones internacionales pues la teoría de la dependencia, la teoría del desarrollo, que Carlos Mamani conoce también, y otro tipo de intentos de analizar cómo, a pesar de la descolonización, pues al final el derecho internacional público para hacer tratados siempre implican tratados desiguales. Esto es como cuando uno busca trabajo. Evidentemente, formalmente, a nivel jurídico, pues es una relación entre comillas entre iguales el que contrata y el contratado. Pero al final siempre el que contrata, porque dispone de los medios de producción, va a tener siempre más peso y más fuerza que aquel que es contratado, que lo único que tiene es que optar entre o ser trabajador por cuenta ajena y ser explotado laboralmente o morirse de hambre. Pues lo mismo pasa en el orden internacional. Hay estados que para poder sobrevivir pues tienen a lo mejor que firmar tratados de libre comercio que les convierten en deudores crónicos de deuda externa y al final pues acaban estando totalmente desangrados a nivel de política económica y exterior. Entonces, lo que sostiene de nuevo los acuerdos internacionales, el comercio internacional, el transporte público, el transporte privado, el transporte aéreo y las grandes rutas comerciales marítimas, de avión, etcétera, pues por supuesto que es el derecho internacional público, pero ese derecho internacional público se sostiene sobre el poder de las naciones que tienen la capacidad de imponerlo. Nadie niega los efectos de ese derecho internacional público, pero siempre hay que ver lo que hay por debajo de ese derecho internacional público para hacerse. ¿Cómo afecta esto a la cuestión de Groenlandia? Bien, yo insisto, Groenlandia evidentemente ni por asomo, ni en el fondo, ni en la forma puede contrarrestar una acción militar de Estados Unidos. Las únicas potencias europeas que están dentro de la Unión Europea, quiero decir, que podrían contrarrestar una invasión hipotética de Estados Unidos a Groenlandia serían aquellas que tienen armamento nuclear. Y ahora mismo en la Unión Europea, después del Brexit, solo Francia tiene armamento nuclear. La cuestión es, ¿Francia se va a meter en una guerra de desgaste mutuo, además, contra Estados Unidos, siendo las dos potencias nucleares de la OTAN? Y habría que ver qué hace el Reino Unido. Por la isla de Groenlandia, cuando ya está diciendo todo el rato Donald Trump que lo que interesa es simplemente expulsar a China y a Rusia del Ártico para que Estados Unidos controle las rutas comerciales del Ártico, porque aquí la cuestión es esa, es decir, cambiar completamente el orden geopolítico internacional para que los tratados internacionales también se vean modificados por la fuerza de los hechos, ¿no? Aquí la cuestión es que la Unión Europea, como no es una unidad estatal ni lo ha sido nunca, no tiene capacidad para contrarrestar eso. Y el derecho internacional público ni siquiera valdría para poder contrarrestar eso. Si se me permite a mí una sugerencia desde mi humilde posición de analista, diría que lo único que podría poner de alguna manera en un brete a Estados Unidos con respecto a la Unión Europea, es decir, lo único que podría darle algún tipo de dificultad para que sus estrategias y planes políticos con respecto a Groenlandia, que por cierto es una región autónoma de Dinamarca, pero para muchos es una colonia danesa.
y de hecho para los secesionistas groenlandeses, Groenlandia es una colonia manejada por Copenhague y algunos incluso podrían ver con buenos ojos que Estados Unidos lo convierta en una suerte de Puerto Rico o de Samoa o incluso en un estado nuevo. Pero claro, yo creo que eso no va a ir la cosa por ahí, sino que Estados Unidos lo que va a tratar es de convertir Groenlandia en su propia colonia. Y de esta manera, también, cuidado, muy importante, cercar a Canadá a nivel geopolítico. Canadá quedaría completamente rodeada por Estados Unidos y eso sería una estrategia a largo plazo importante para que Canadá acabe siendo absorbida por Estados Unidos. Por tanto, Estados Unidos desarrollaría una política de Lebensraum sobre América del Norte, donde toda la América anglosajona estaría manejada por Washington. Dicho lo cual, lo único que podría convertirse en una herramienta de presión contra Estados Unidos desde naciones europeas sería, lo digo abiertamente aquí, cerrar todas las bases militares que Estados Unidos tiene en países como Francia, como Alemania, como Italia, como Portugal, como España, etc. Ahora, ¿se van a poner de acuerdo, atención a lo que planteo, se van a poner de acuerdo todas las fuerzas políticas y todos los jefes de gobierno y de Estado de naciones europeas con bases de la OTAN y con bases de Estados Unidos militares en su territorio para cerrar todas esas bases y que no se conviertan en centros operativos militares imperiales de Estados Unidos en Europa con respecto a Groenlandia o en el futuro con respecto a las Azores o con respecto a Canarias, Ceuta y Melilla, se me ocurre? Eso yo lo veo complicado, entre otras cosas porque ahora mismo en Europa, en la Unión Europea, hay muchas fuerzas políticas que están dentro de esta suerte de internacional trumpista, derechista, que van a estar por la labor de que Estados Unidos haga y deshaga lo que quiera dentro del territorio europeo. Pero al mismo tiempo, pues tenemos otras fuerzas socialdemócratas, liberales, demócratas cristianas, pues que en el fondo también son unos meapilas de Washington y evidentemente tampoco van a hacer absolutamente nada por cerrar esas bases. Pero realmente, si somos honestos, lo único que puede ejercer algún tipo de presión y que sería un golpe en la mesa internacional muy importante, sería decir, señores Rota, Morón, y todos los centros de operativos que hay en España, o Ramstein en Alemania, u otras en Francia, etcétera, o en Italia. Por cierto, Italia tiene, al igual que los Países Bajos y Turquía, bombas nucleares estadounidenses en su territorio. Esto creo que es importante decirlo. La cuestión es, ¿se van a poner todos de acuerdo? ¿Se va a poner de acuerdo Giorgia Meloni con Emmanuel Macron, con Pedro Sánchez, o con Merz, o con Starmer, o con Erdogan? Para que, bueno, Turquía es más Asia que Europa, pero es un miembro de la OTAN. ¿Se van a poner todos de acuerdo para tratar de expulsar las bases militares estadounidenses que hay en su territorio y así evitar digamos, un auge de la política imperialista de Estados Unidos sobre su hasta ahora patio trasero rico, que es la Unión Europea? Yo lo dudo mucho, pero sinceramente, si eso ocurriese, sería realmente la única herramienta de presión efectiva que podría haber contra la hipotética anexión, vía violenta o no, de Estados Unidos con respecto a Groenlandia. Pero claro, esto no es derecho internacional público, esto es otra cosa, esto es poder político puro y duro. Ahora bien, no solo sería poder político puro y duro de los gobiernos, también tendría que ser de los pueblos de las naciones europeas que decidirán tomar la historia por los cataplines y decir, señores, aquí ustedes no van a pasar y Yankee, go home. Pero yo, por desgracia, yo eso no lo veo a corto plazo ni a medio. Bueno, pues una opción que no solo se le ha ocurrido a Santiago, una opción que ya se empieza a hablar, pues por ejemplo, en altos cargos franceses, altos cargos militares franceses, se empieza a hablar precisamente de esto, si la forma de parar a Trump es expulsar a Estados Unidos de todas sus bases en Europa. Carlos, ¿esto podría ser una opción? Bueno, yo creo que siguiendo la línea de Santiago y la de otros también, que como bien mencionas, sí se ha escuchado ese tipo de perspectivas, incluido la propia Dinamarca, ¿no? Hace casi 3 semanas, no hace mucho tiempo, el servicio de inteligencia danés había mencionado, ¿no?, en ciertos informes de que Estados Unidos es la principal amenaza para Dinamarca y para Europa. O sea, más allá de todo lo que ha mencionado Santiago, que es cierto y que la única forma que se podría hacer es plantar cara de una vez por todas de tantas décadas de ocupación americana, ¿no?, sobre pretexto de la desnazificación, que acá hay que hacer un paréntesis, desnazificación sí, claro, pero con los nazis que no quisieron cooperar con ellos, porque los que quisieron cooperar, bueno, pues terminaron construyendo las estructuras militares que ahora vemos en la OTAN, etcétera, etcétera. Cerrando este paréntesis,
considero que más allá, ¿no?, de lo que decía Santiago, ¿no?, que es una forma de poder hacer frente a toda esta avalancha, a todo este ímpetu renovado de Estados Unidos, hay una fractura dentro de lo que es el bloque atlántico más notoria que nunca. O sea, un miembro de Dinamarca que incluso hace 2, 3 años, durante la operación militar especial de Rusia, estuvieron implicados junto con los servicios de inteligencia noruegos, ¿no?, en lo que es la destrucción del Nord Stream 2. Ahora esos mismos a ellos mismos se les está haciendo problemas. O sea, definitivamente hay una fractura intrahegemónica, vamos a decir, al interior de la OTAN, al interior de lo que es el pacto militar más grande del mundo, y definitivamente esto no trae buen augurio, ¿no?, a largo plazo para esta estructura militar. Yo considero que, bueno, poco a poco estamos viendo cómo Estados Unidos va a empezar, ¿no?, a devorar a sus propios miembros, y lo que es Dinamarca, Europa, no va a si se van a regir ellos en función a las cuestiones jurídico-legales solamente, como lo han venido haciendo todas estas últimas décadas, porque claro, la historia no registra que potencias jurídico-institucionales puedan haberle hecho frente a potencias geopolíticas. No existe eso. Y Europa, tras la Segunda Guerra Mundial, cayó en esa ficción, ¿no?, de ser una potencia jurídico-institucional, y que, bueno, que no solamente jactarse de esa condición, sino de exportarla al mundo, ¿no? O sea, de allí esa expresión de Borrell, el jardín de Borrell, ¿no? Es un espacio idílico, impermeable a las problemáticas del tercer mundo, hay que protegerlo y hay que expandirlo. Bueno, esa ficción se terminó, y la cruda realidad que ahora se está viendo es lo que recién está empezando. Y bueno, una alternativa, yo no soy europeo, no he estado por ahí, pero como bien mencionaba Santiago, yo creo que es una cuestión ya de manera soberana tiene que asumirse. Bueno, pues un momento clave, decisivo para la OTAN. Emiliano, te quiero preguntar a ti por lo mismo. ¿Cómo se le pueden parar los pies a Donald Trump? Bueno, lo primero es que el señor Trump no necesita invadir Groenlandia militarmente, ni siquiera tampoco comprarla, porque tiene un acuerdo precisamente con Dinamarca que permitiría, en el uso securitario que él quiere, poner las bases que le dé la gana y utilizar el territorio para lo que le dé la gana. Es decir, que es más bien una excusa que pondría desde el punto de vista de la compra, que ya lo intentaron en 1946 ofreciendo $100 millones y que ya el gobierno danés dijo que no. Y en esta segunda vez, pues nos van a poner a los daneses y a los nativos de Groenlandia les van a poner esa perita en dulce, pero van a decir que no. Y entonces, bueno, pues ante esa situación, si realmente insiste y hay una ocupación militar por parte de Estados Unidos, pues una, se supone el fin de la OTAN. Dos, creo que va a haber una respuesta, porque para eso los daneses sí que no le van a poner. De hecho, son los que principalmente, con uno de los países europeos con su dimensión y con su población, que han contribuido a la defensa de Ucrania frente a la invasión rusa, y creo que obviamente que se afectan a su integridad territorial van a hacerlo más fuerte. La Unión Escandinava creo que también ya se ha pronunciado, y hace falta que dentro de la Unión Europea, pues aquellos que tienen capacidad, como ya lo ha hecho Francia, como lo ha hecho también el propio Reino Unido, que es socio clave también para Estados Unidos, pero que ya se ha desmarcado de esa alianza o de esa hermandad, y supuestamente pues nos uniremos más países para tratar de hacer un cierto contrapeso militar. La alternativa que nos queda es jugar estratégicamente y plantear incluso la posibilidad de reforzar una alianza comercial con China, ya que es una de las obsesiones del señor Trump, para decirle, bueno, pues si no quieres con nosotros, pues nosotros buscaremos a tu enemigo. Esto es como la famosa frase de el amigo de mi enemigo o el enemigo de mi amigo, o lo que fuese, que ahora no me sale la frase, pues es mi amigo. Pues igual, en un intento de ver que si estamos jugando a las tres potencias, pues habrá que buscar ese amigo o aliado que aminore un poco la influencia de Estados Unidos. Pero sinceramente creo que no vamos a llegar a ver esa ocupación militar por parte de Estados Unidos. Creo que hay otras alternativas, que ese acuerdo que ya tiene firmado con Groenlandia lo permite, si no quiere poner realmente fin no solamente a la alianza que tiene dentro de la OTAN, sino también a la supuesta retirada de esas bases aéreas, que se dice muy fácil, pero que ejecutarlo es muy difícil, primero por la amenaza rusa y segundo por los acuerdos que hay. Pues esa retirada supondría que el señor de Trump ha acabado con todas las alianzas, y Estados Unidos necesita aliados, que se cree que tiene una capacidad infinita, militarmente puede ser, pero económicamente más, y nos necesita precisamente para hacer contrapeso a China. Entonces no creo que llegue a tal extremo, y por lo tanto, bueno, pues hay tambores de guerra, pero simplemente es el anuncio, pero no creo que se produzca la guerra, sinceramente.
Bueno, pues pendientes de lo que haga y de lo que diga Donald Trump, sobre todo mirando a cómo afecta a la OTAN, qué va a pasar con Groenlandia. Muchísimas gracias a los tres por estar con nosotros. Emiliano, Carlos, Santiago, un placer contar con los tres por aquí. Muchas gracias. Muy buena tarde. Gracias. Un placer.